¿El pizarrón se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Se ve pasable, ¿no? Pasable. Decente. Ya, vamos a acercar un poquito más la cámara. Ya. Bien. Me ven en pantalla completa, ¿cierto? ¿Sí? ¿En pantalla completa? Ya, perfecto. Ya, comencemos entonces. Eh, Como les iba diciendo, nuestro objetivo aquí es poder calcular la fuerza resultante sobre una carga en particular. En este caso tenemos tres cargas formando un triángulo. Tenemos Q1, Q2 y Q3, ¿vale? Entonces, vamos a saber cuál es la fuerza resultante sobre Q1, o sea, la que está ahí en la esquinita. ¿Ya? En esa esquina de ahí. ¿Qué deberíamos tener presente primero? ¿Qué deberíamos considerar primero, antes de empezar el ejercicio? Lo que se les venga a la mente. ¿Qué deberíamos considerar primero? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Nadie? Pueden hablar si quieren por si acaso. No, ya. Entonces, lo primero que hay que hacer, muchachos, acá es ver los signos de las cargas. Entonces, como tengo signo negativo, negativo y negativo, todas las cargas se van a repeler. ¿Ya? Entonces, como todas las cargas son positivas, perdón, negativas, como todas las cargas son negativas, entonces todas se repelen o se rechazan, que es lo mismo. Entonces todas se repelen o se rechazan. ¿Sí? Teniendo en consideración eso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primero el par Q1 y Q2. ¿Sí? Vamos a ver ese par primero. Entonces, el par Q1 Q2, al ser cargas negativas, se van a rechazar. Por lo tanto, van a realizar el siguiente movimiento. Danit, dígame. Ya, pero si se pueden ir con cualquier correo, po. Sí, po, por supuesto, po. Con may- Ah, señor, a ver, veamos. Veamos. Sí, te envío. Sí, sí. Ok. Sácate el audífono para que se escuche el audio. Ya, entonces, mientras la compañera busca el correo. Ya, perfecto. Vamos a ir a copiarlo. Copiemos ese correo. Mata. Mala. A ver. Personas. Añadir personas. Entonces no. Ahí está. Invitar. Ya, ahí le envié la invitación. Ya, diga, por si acaso tienen que decir presente, ¿ya? Bien. Ya, entonces, como le iba diciendo, tenemos que ver los signos, ¿vale? Entonces, como todas se rechazan, vamos a ver esto por partes, dijo el sicario. Entonces, las primeras cargas que tenemos que ver son estas de acá,
¿ya? Q1 y Q2. Pude haber comenzado con esas dos, pero da lo mismo, ¿ya? Voy a partir con esas dos de ahí, con las dos de arriba. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Me van siguiendo? Vamos a partir con esas dos cargas de arriba. Con esas dos. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir Q1? ¿Que va a ser empujada o arrastrada hacia la derecha o empujada hacia la izquierda? Estamos viendo ese par. Ese par de cargas. ¿Qué es lo que va a sentir Q1? Pues muchachos, si esas dos son negativas. Negativo y negativo. Se repelen, pero ¿hacia dónde va a sentir la fuerza Q1, que es la que está ahí? ¿Hacia dónde la va a sentir? La fuerza, esa carga. ¿Va a ser empujada hacia la izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un plano cartesiano, haciendo un zoom. No quiero volver a decir esa palabra, zoom. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un zoom de Q1. ¿Ya? Zoom de Q1. ¿Vale? Vamos a ponerle una lupita, una lupa a Q1 y la vamos a ver en grande. ¿Vale? Entonces, Q1 que está ahí, ¿cierto? Va a ser empujada por Q2. ¿Empujada hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Para que el que no cachó, porque negativo con negativo se rechacen. Entonces esas dos cargas van a sentir esto, como mis puños. Fíjense. Eso van a sentir. Por lo tanto, Q1 va a sentir un empuje para allá. Ahora, a esa fuerza le vamos a llamar F2 sobre 1. ¿Ya? F2 sobre 1. Ahora, vamos a ver este par de cargas que está acá. Q1 con Q3. ¿Ya? ¿Me van escuchando o no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a sentir Q1? Por culpa de Q3. Son negativas, ambas, ¿cierto? Negativo con negativo. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Se van a repeler. ¿Hacia dónde va a sentir la fuerza Q1 entonces? Hacia arriba, correcto. Hacia arriba. Porque va a ocurrir esto, miren. Como mis puños. O sea, este es Q1, es mi puño de arriba. Este es Q3, mi puño de abajo. Y al ser negativas van a experimentar esto. Van a experimentar esto. Se van a separar. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde va a ir Q1? Q1 va a querer ir hacia arriba. Ya. Entonces, vamos a ponerle otro color acá. ¿Qué color le podemos poner? Vamos a ponerle color negro. Vamos a ponerle color negro. Ya. Entonces, esa se llama F de 3 sobre 1. Ahora, ¿hacia dónde va a estar la resultante? Si decimos que este es el cuadrante 1, ese es el cuadrante 2, ese es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4, ¿hacia qué cuadrante va a estar la resultante? La suma de ambas fuerzas hacia el cuadrante 2. ¿Ya? Vale decir que si mi manito, esta manito, es la fuerza negra y esta manito es la fuerza naranja, al fusionarlas va a generarse una fuerza diagonal, o sea, una fuerza cruzada. ¿Ya? Entonces esa fuerza va a estar apuntando así. ¿Me siguen, cierto? Esas dos fuerzas se unen y va a estar apuntando para allá. Ya. Entonces esa fuerza la podemos representar con otro color. Con un color verde, por ejemplo. ¿Ya? Fuerza resultante, FR. Habiendo hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar un triángulo.
¿Sí? ¿Cómo vamos a formar ese triángulo? ¿Cómo lo vamos a formar? Vamos a copiar y pegar la fuerza negra que está aquí, ¿ya? Copiar y pegar. Imagínense que mi mano es una tijera y voy a recortar la fuerza negra. La voy a recortar y la voy a trasladar para acá. Entonces, al hacer eso, voy a borrar eso aquí, permiso. Muy chica la pizarra, me voy a comprar una pizarra más grande para la próxima. Entonces, tomo una tijera, recorto la fuerza negra y la ubico acá. De tal modo que puedo formar un... ¿Qué cosa estaría formando ahí? Un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces copié y pegué la fuerza negra y la ubiqué ahí. ¿Con qué objetivo? Entonces copié y pegué la fuerza negra, la fuerza 3 sobre 1, y la moví hacia la izquierda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para formar un triángulo. Formar un triángulo. ¿Y para qué? ¿Y para qué formamos ese triángulo? Para aplicar teorema de Pitágoras. Y somos como un niño preguntón. ¿Y para qué? ¿Y por qué papá? ¿O por qué mamá? ¿Para qué? Para aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Para aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Vamos a borrar esto de arriba. Vamos a borrar eso. ¿Ya? Y el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Nos dice que hipotenusa al cuadrado, ¿cierto?, es igual al cateto adyacente al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Ya. Ahora, ¿a qué lado correspondería cada uno de estos? Vemos que la hipotenusa vendría siendo la fuerza resultante. Entonces la hipotenusa se comporta, sí, tal cual como lo oyen, la hipotenusa se comporta como la fuerza resultante. El cateto adyacente vendría siendo esta fuerza que está acá, la fuerza naranja, que habíamos dicho que tenía por nombre F de 2 sobre 1. ¿Ya? Entonces, F de 2 sobre 1, eso elevarlo al cuadrado, más la fuerza negra. ¿Y la fuerza negra cómo se llama? F de 3 sobre 1. F de 3 sobre 1. Entonces, habiendo hecho eso, ahora puedo calcular el valor de las fuerzas, ¿ya? Mediante la ley de Coulomb. Entonces voy a borrar esto de acá, permiso. Voy a borrar eso. Y voy a calcular dichas fuerzas. Entonces vamos a calcular primero la fuerza naranja. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, calcularemos las fuerzas. Las fuerzas con la ley de Coulomb. Entonces vamos a calcular primero la naranja. F de 2 sobre 1 va a ser igual a la constante. La constante es 9 por 10 a la 9. Vamos a trabajarlo solamente con números, ¿ya? Para ahorrar tiempo. ¿Cuánto vale la carga 2?
la carga 2, porque esas son las cargas que estamos viendo, 2 y 1, ¿cierto? Carga 2 y carga 1. ¿Cuánto vale la carga 2? 16 microcoulomb. 16 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale la carga 1? La carga 1 vale, según la tabla que hicimos al comienzo, 14 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la distancia entre esas dos cargas? Entre Q1 y Q2. Vemos que se llama R1. ¿Y cuánto vale R1? R1 vale 0,4 metros al cuadrado. ¿Ya? Haciendo esa operación, voy a compartir. No sé si se podrá compartir pantalla aquí. Veamos. Presentar ahora toda la pantalla. Eso. Compartir. Ya. A ver. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla o no? ¿No? ¿No la pueden ver? Qué raro. A ver. Franco dice que sí, que la puede ver. Ya. Entonces, veamos cuánto nos da esa fuerza. 14, 16, 14, 16. Esa da 12,6 newton. Entonces, F de 2 sobre 1 vale 12,6 newton. Lo propio tenemos que hacer ahora con la fuerza negra. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con la fuerza negra ahora. Entonces, F de 3 sobre 1. La constante, que siempre vale lo mismo, 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 3? La carga 3, nos vamos a la tablita, y dice que vale 20 microcoulomb. 20 microcoulomb. ¿Cuánto vale la carga 1? La carga 1 vale 14 microcoulomb. Ahí está. 14 microcoulomb. ¿Cuál es la distancia que hay entre ellas dos? Entre la 3 y la 1. Vamos al dibujo y vemos que entre la carga 1 y la carga Q3 está la distancia R2. ¿Pero cuánto vale R2, profe? ¿De dónde sacamos ese dato? Bueno, acá está. Aquí está. R2 vale 0,5 metros. Eso está en los datos. 0,5 metros. Entonces, realizando ese cálculo, bueno, yo ya está calculado en la guía. Esa fuerza da 10,08. 10,08 newton. ¿Vale? Habiendo calculado eso, ahora sí, con toda tranquilidad estamos autorizados. Tenemos toda la autorización para poder aplicar Pitágoras. Ahora recién voy a poner acá, con color rojo para que se note. Ahora recién podemos aplicar. Ahora podemos aplicar. Harto malo el rojo que tengo. Ahora podemos aplicar Pitágoras. ¿Ya? Ahora podemos aplicar Pitágoras. ¿Y cómo vamos a aplicar Pitágoras? Entonces, voy a borrar estos datos, ya que ya los utilicé, ¿cierto? Los voy a borrar. Voy a borrar eso también. Entonces, ahora que he hecho Pitágoras, o sea, ahora que calculé esa fuerza, ¿cierto? Puedo aplicar Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante al cuadrado es igual al cateto adyacente, que vendría siendo ese, ¿cierto? El naranjo.
Ahora, ¿por qué el naranjo es el cateto adyacente? Pregunta para ustedes, ¿por qué el naranjo es el cateto adyacente? ¿Por qué decimos que el naranjo es el cateto adyacente? ¿Por qué decimos que esta fuerza, la naranja, es el cateto adyacente? Porque al haber formado nuestro triángulo acá, fíjense, ahí formamos un triángulo, ¿cierto? Ya, al formar ese triángulo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos un ángulo, que es este que está acá, un ángulo. Entonces, si dibujamos ese ángulo alfa, teniendo en consideración ese triangulito de ahí, ¿cuál vendría siendo el cateto adyacente entonces? El cateto adyacente, según ese triangulito de ahí, vendría siendo el naranjo, porque es el que está apegado, fíjense, es el que está pegado al ángulo, ¿vale? Por eso que la fuerza naranja es el cateto adyacente. De hecho, le vamos a poner apellido ahí. Vamos a ponerle apellido. Esa fuerza que está ahí en naranjo es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está pegadito al ángulo. ¿Y cuál vendría siendo el cateto opuesto? ¿Qué flecha vendría siendo? ¿Ah? ¿Cuál? El que está frente al ángulo. ¿Y cuál vendría siendo entonces? ¿El verde o el negro? El negro, exactamente. Entonces, esa fuerza que tenemos ahí, la negra, vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, ese de ahí, esa fuerza negra vendría siendo el cateto opuesto. Dicho eso, entonces, podemos calcular la fuerza resultante. Entonces, cateto adyacente dijimos que era la fuerza naranja. ¿Y cuánto vale la fuerza naranja? 12,6. 12,6 newton al cuadrado. Cateto adyacente, va a ponerle ahí entre paréntesis. ¿Ya? Más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Y cuánto vale el opuesto? ¿Cuánto nos dio el opuesto? 10,08, que vendría siendo el valorcito de acá. ¿Ya? 10,08 al cuadrado. Y ese es el cateto opuesto. Entonces, si hago eso, tengo que pasar ese 2 al otro lado como raíz, ¿cierto? Paso ese dato como raíz. Ahí me va a dar cierto número. Vamos a ponerle ahí cierto número. Ahí el 10,08 al cuadrado me da cierto número. ¿Ya? Y haciendo esa operación, sacándole raíz y todo, me da que la fuerza resultante es de, vamos a ver acá, 16,13. 16,13 newton. ¿Ya? Entonces, elevo al cuadrado cada una. Elevo al cuadrado cada una y... Sí, mi señora la está grabando. Ya. Entonces, fíjense muy bien. Pueden ver aquí, ¿cierto? En pantalla, cómo se introduce eso. Abro paréntesis. 12,6 al cuadrado. Cierro paréntesis. Más. Abro paréntesis. 10,08 al cuadrado. Cierra paréntesis. Es igual a... Y posteriormente aplico el signo de raíz, que está ahí. Y eso me da 16,13. 16,13 newton. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo único que nos estaría faltando? ¿Qué nos estaría faltando, muchachos? ¿Qué nos estaría faltando?
¿Me escuchan o no? El ángulo, muy bien. Entonces, para calcular el ángulo, tenemos que hacer lo siguiente. Ya, vamos a borrar esto entonces. Esto de aquí. Porque ya está hecho. Y con eso se termina el ejercicio. Entonces, el valor o módulo de la fuerza resultante es 16,13. Pero nos falta el ángulo, que en el fondo no es más que la dirección. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Con la siguiente fórmula. ¿Ya? Vamos a aplicar tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, ¿cierto? Eso ustedes lo debieran saber, ¿o no? ¿Sí o no? Eso lo manejan, ¿cierto? ¿Eso lo vieron alguna vez? ¿Eso alguna vez lo vieron en matemática? Ya, entonces tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Afortunadamente, para nuestra fortuna, ya tenemos esos valores. Ya los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a apretar la tecla Shift. ¿Ya? Shift, después apretamos la tecla tangente. ¿Ya? Después apretamos un paréntesis en la calculadora e introducimos esos valores. El cateto opuesto dijimos que valía 10,08 newton. Y el cateto adyacente dijimos que valía 12,6. ¿Ya? Que son los valores que están acá arriba. O sea, los reutilizamos, se reciclan. Esos valores de ahí se reciclan, los volvemos a utilizar. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Fíjense muy bien. Shift, esa tecla está aquí, en la parte de arriba. Shift, después aprieto la tecla tangente, ahí, abro paréntesis, aprieto 10,08 dividido por 12,6, cierro paréntesis. Y eso me da 38,65 grados. 38,65 grados. Por lo tanto, respuesta final, la fuerza resultante es de 16,13 newton, que es el valor que obtuvimos con Pitágoras. Lo que obtuvimos con Pitágoras, 16,13 newton. ¿Ya? Y le agrego el ángulo a 38,65 grados. ¿Ya? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué eje lo hicimos el ángulo? ¿Con respecto al eje Y o con respecto al eje X? El ángulo. Ese angulito de alfa, ¿a qué eje está pegado? ¿Al eje X o al eje Y? El angulito de ahí, ese que estoy señalando ahora, ese ángulo, el que está en azul, ¿hacia qué eje? Está pegado al eje X, muy bien. Entonces, recordando, ¿cierto? Que ese es el eje Y, y este es el eje X. De hecho, hilando fino, es el X más y más
y menos y x menos. Por lo tanto estaría pegado al eje x, pero al eje x negativo porque está apuntando para la izquierda el ángulo. Fíjense, el ángulo está para allá, para la izquierda. Ahí está el angulito. Entonces, a al x menos. ¿Ya? Con eso entonces finalizamos el ejercicio. ¿Ya? Ahora, denme un segundo que tengo que ver una cosita.